Hola y bienvenido a este curso Optical Business donde aprenderás todo lo relacionado al mundo óptico, al mundo optométrico y sobre todo ayudarás a personas a que mejoren su salud visual y en el proceso puedas empezar a generar ingresos y que puedas tener la capacidad de incrementar también tus ingresos y ayudar a las personas con su salud visual. Así que te doy la bienvenida. Que estés aquí me dice mucho, que estés aquí me indica que quieres aprender, que quieres desarrollarte en esta bonita profesión, en esta bonita mundo, en donde ahora te voy a dar las herramientas y los tips y toda la información para que puedas avanzar. Así que sin más, vamos a empezar, vamos a irnos directo al grano, sin mucho rodeo. El curso está dividido en varias partes, así que quiero explicártelo. Mi nombre es José Romero, soy tecnólogo médico de profesión. Ya estoy desarrollando este negocio en más de 12 años de experiencia y sobre todo que tengas las herramientas. A mí me llena de satisfacción para que tú tengas todas las posibilidades de crecer en este mundo. ¿Ok? Yo inicié hace 12 años exactamente y puedo decirte que es una profesión muy bonita, muy excelente, así que arrancamos. Muy bien, el mundo es mejor cuando ves mejor y cuando te enfocas en lo que quieres, todo lo demás desaparece. Esto es clave que entiendas porque las personas allá afuera muchas veces no tienen esa información, esa posibilidad de encontrar una persona que les asesore y que les pueda decir las cosas como son, las cosas como se desarrollan en este mundo y muchas veces simplemente hacen un lente, una medida, le dan la información, pero no le explican qué tiene, no le explican si tiene una dificultad visual, no le explican cómo pueden solucionarlo, cómo podrían trabajar mejor su visión para que no vuelvan a sentir molestias. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Para eso te felicito por la capacitación que vas a tener y me indica mucho que tu tiempo está siendo bien utilizado. Entonces, cuando te enfocas en lo que más quieres, todo lo demás desaparece. Quiero que entiendas dos cosas. Primero, que tienes que tener en cuenta qué cosa quieres aprender de esto. Y no solamente eso, en entrenamientos que yo también recibí, fueron directos y claros en decirme qué quieres aprender. Y te pregunto lo mismo, porque ¿cuál es el objetivo de entrenarte? ¿Cuál es el objetivo de que tú estés en este curso? ¿Cuál es el objetivo que tú estés en esta capacitación? Quiero que escribas, date un minuto para escribir qué quieres lograr con esta capacitación, qué quieres aprender específicamente, cuál es tu compromiso para que tengas resultados, porque déjame decirte algo, si tú solamente lo ves como información pasajera, no te va a servir. Tú tienes que definir claro y conciso qué es lo que quieres lograr en esta capacitación, qué es lo que quieres lograr en esto que estamos haciendo. ¿Me entiendes? Así que anota en una hoja cuál es tu objetivo de entrenarte, qué quieres aprender específicamente y cuál es tu compromiso. Teniendo eso en cuenta, vamos a arrancar la capacitación porque con todo eso que estoy preguntándote lo vas a tener claro y conciso y vas a avanzar más rápido porque la información sin acción no sirve de nada. La información sin acción no sirve de nada. Es simplemente poder potencial, pero no aplicado no te va a generar resultados, no te va a generar ventas, no te va a generar absolutamente nada. Así que cada vez que haces un entrenamiento, recuerda cuál es ese compromiso, cuál es el objetivo que quieres lograr con ese entrenamiento. Ok, así que vámonos por el episodio número uno. Vamos a arrancar con el episodio número uno, la optometría, para que tú lo entiendas. No quiero aburrirte, no quiero ser muy técnico, pero sí tienes que saber qué es esta linda profesión. La profesión de la optometría es un profesional, como ahí ves en la imagen, que pues detecta alteraciones en la visión. Un tecnólogo médico, un optometrista, un técnico en optometría está capacitado para poder diagnosticar defectos visuales. Además, podemos dar la asesoría y el manual y uso de la corrección visual. Además, también podemos tener como una de nuestras profesiones una especialidad como la terapia visual y trabajamos en equipo con el oftalmólogo. ¿Esto qué quiere decir? Que un personal capacitado en esta área de optometría, que es lo que tú estás estudiando, ya vas a estar en condiciones de poder saber las alteraciones básicas, saber cómo se diagnostica defectos visuales. No solamente eso, también vas a saber cómo se hace el trabajo en equipo con el oftalmólogo, porque al no saber las enfermedades más comunes,
pues muchas veces no tenemos la información de la asesoría que le podemos dar al paciente. Así que esto es lo que hace un tecnólogo médico en optometría y es una profesión que se estudia de 4 a 5 años como licenciatura o en universidades y como tema técnico se estudia 3 años. Y lo que tú estás haciendo es una capacitación para ser un asesor que va a brindar la asesoría a los diferentes pacientes, a las diferentes personas. Ok, vamos a descubrir entonces un poquito de la anatomía ocular, ¿ok? ¿Qué es el ojo? ¿Qué es la órbita que aquí estás viendo? Es fácil, simple. El ojo simplemente es el responsable de recibir las imágenes y enviarlas al cerebro. Eso es lo que hace el ojo en común. La órbita es el hueso, o sea, esa parte, la órbita es el hueco, se puede decir, que está dentro del cráneo, o sea, del cráneo del hueso, es donde se aloja el ojo. ¿Ok? Es donde se aloja. Si tú ves ahí, ahí está el huesito y ahí se aloja, esa es la cavidad donde se aloja el ojo. Entonces, para que sigas conociendo, tenemos también los párpados, que ya debes conocerlo. Su función principal es proteger al ojo. La conjuntiva es la parte blanquita que tú estás viendo ahí y es la que mantiene la integridad del ojo. Y el iris es pues el color de los ojos. El iris es el que da el color a los ojos. Como ahí te das cuenta, si tienes ojos marrones, ojos azules, ojos negros. O sea, en realidad el iris es el que da ese color a los ojos. ¿Ok? ¿Qué más tengo que conocer? Estos 3 puntos son claves porque son estructuras oculares que te permiten hacer que la imagen llegue al fondo del ojo. La córnea. La córnea, como ahí lo ves, es un lente. Si te das cuenta, ese lente todos lo tenemos y es un lente que está prácticamente externo en el ojito. Esa parte corneal tiene una potencia, una medida que permite ver las imágenes. Es totalmente transparente y es por eso que la imagen pasa por el ojo y transmite la imagen de la parte externa de lo que tú ves, un televisor, un celular, un árbol, transmite esa imagen a la parte interna. Posteriormente tenemos a un lente interno que se llama cristalino. ¿Qué es el cristalino? Es simplemente un lente interno que tenemos y el cual nos ayuda a enfocar las imágenes. ¿Qué es lo que va a generarte el cristalino? ¿O cómo te ayuda el cristalino? El cristalino es una imagen que enfoca las imágenes de lejos y de cerca. Es parecido al zoom de tu cámara. Cuando tú acercas y alejas un objeto, eso en tu cámara le llamas zoom, cerca y lejos. Lo mismo o algo parecido tiene el globo ocular, el ojo. Y esa parte se llama cristalino. Ese cristalino está dentro del ojo, como ahí te das cuenta en la imagen. Pasando la córnea, está dentro el cristalino. Es un lente que todos tenemos y también tiene una potencia o una medida que permite que el ojo vea nítido. Y al final tenemos la parte de la retina. La retina es la parte interna, como ahí ves son con vasos y nervios. Esa parte se llama retina. La retina es la que procesa la luz y transforma la luz en impulsos que se van a ir hacia el cerebro. Así que, ¿cómo se daría un proceso de visión? Yo te lo voy a explicar ahora, pero ya conoces las partes específicas. Entonces, la córnea, el cristalino, la retina. Déjame decirte también dos cosas. En la parte corneal muchas veces pueden darse problemas como por ejemplo cuando empiezan a soldar o hacen trabajos manuales, muchas veces puede llegar a incrustarse algo. A eso se le llama un cuerpo extraño y se tiene que derivar inmediatamente al oftalmólogo para que se haga una extracción de cuerpo extraño. ¿Por qué? Porque en la parte corneal, cuando ingresa algo o se planta algo, como por ejemplo con una esquirla o una pequeña arenilla, pues puede cicatrizar blanco. No cicatriza, digamos, eso genera una infección y muchas veces cicatriza blanco. Entonces, es por eso que se tiene que enviar de inmediato al oftalmólogo. En el cristalino, en cambio, cuando hay un golpe fuerte, o hay enfermedades, puede suceder lo que se conoce como la catarata. El cristalino, cuando ese lente se opaca, se hace como un vidrio sucio, se empieza a hacer totalmente opaco, a eso se le conoce como catarata. ¿Ok? Y en la parte interna de la retina también puede ser por algún golpe o puede ser por algún otro motivo
por presión alta, por ejemplo, o por miopía muy elevada, enfermedades también, la retina se puede desprender. Es como una capa que todos tenemos, pero se puede desprender y eso puede generar un desprendimiento de retina y la pérdida de visión. Así que ya te voy explicando también qué otras cositas hay. ¿Ok? Ahora, vámonos. ¿Cómo es el proceso de visión? ¿Cómo es que una persona mira y hace que pase toda la imagen al cerebro? Y te lo voy a explicar simple. Son solamente 3 pasos que suceden en la córnea, que suceden en el cristalino y en la retina. ¿Ok? Tú estás viendo algo. En este caso, por ejemplo, está viendo una taza. Y la taza o el tema visual vas a verlo y primero va a pasar por ¿dónde? Por la córnea, porque la córnea, recuerda, es la parte más externa del ojo. La imagen va a seguir pasando y va a pasar también por el cristalino, por este lado, cristalino, y al final va a llegar ¿a dónde? A la retina. Entonces pasa por la córnea, pasa por el cristalino, toda esa parte interna del ojo es como agua, se le llama humor vítreo, humor acuoso, pero es como agua, parecido al agua, y va a llegar hasta la parte interna de la retina, y de la retina por un nervio, que es el nervio óptico, se va a ir hacia el cerebro. Y una vez que esté en el cerebro, ya se genera la imagen que tú ves. Así es como se da el proceso de visión. ¿Ok? Entonces creo que ya lo tienes más claro. Ahí está la imagen, te dejo la imagen para que tú lo revises, lo estudies. Así es como una persona mira, así es como todos observamos el mundo, percibimos el mundo. ¿Ok? Siguiente. ¿Por qué no vemos bien? Este es el episodio número 2. Este episodio es para que entiendas por qué no se puede observar bien. Ahora, te preguntarás, en el caso de esta persona, por ejemplo, mira, si yo recién le coloco el lente, esa persona está viendo nítido, pero si yo le saco el lente, esa persona ve totalmente borroso. Entonces vamos a descubrir por qué una persona ve borroso, por qué una persona ve nítido, por qué una persona se ve totalmente distorsionado y por qué una persona se ve totalmente nítido. Vamos a descubrirlo, ¿ok? Muy bien. Primero, tienes que entender qué es una emetropía. Son simplemente temas técnicos. Recuerda, esto no es una clase de netamente temas técnicos, sino que son palabras que sí tienes que manejar para que puedas ayudar a las personas. La emetropía es un ojo normal. ¿Qué es un ojo normal? Es un ojo donde todo está en su lugar y no hay dificultad. En este caso, la persona ve un foco totalmente nítido, el foco pasa por la córnea, pasa por el cristalino, la imagen y llega a la retina. Y en la retina se produce la imagen totalmente nítida y se va por el nervio óptico hacia el cerebro. Entonces no hay dificultad, a eso se le llama una emetropía, ¿ok? ¿Y qué pasa cuando ya tenemos un defecto visual? Un defecto visual solamente recuerda, existen 3 defectos visuales. Solamente existen 3 defectos visuales. ¿Cuáles son? ¿Y cómo se llaman? Como tú has visto aquí, a esto se le llama emetropía. Simplemente vas a cambiarle la emetropía por ametropía. Las ametropías son los defectos visuales, o sea, son personas que tienen dificultades visuales y que no enfocan nítidamente la imagen en su retina. ¿Por qué? Muchas veces puede suceder dependiendo de la dificultad visual, que en algunos casos el ojo sea más grande de lo normal, un poquito más grande, un ojo más pequeño, una córnea que tenga una curvatura media deformada, y eso vas a entenderlo ahora. Vamos a empezar con el primer defecto visual. Recuerda, son solamente 3, no te hagas problemas, solamente son 3 defectos visuales. Defecto visual número 1, llamado miopía. ¿Qué es la miopía? La miopía es la dificultad para ver de lejos. La imagen no se forma en la retina. Como te das cuenta en la imagen, cuando alguien está viendo, te das cuenta que no llega al 100% a la retina, sino que se está formando antes de la retina. ¿Por qué?
porque este ojito es más grande de lo normal. Eso es un factor que muchas personas tienen. Un ojito grande, un ojito saltón, tal vez habrás visto algunas personas que tienen un ojito grande y esto hace que la imagen no se forme en la retina. Y estas personas también tienen algunos síntomas que te voy a explicar. Ven borroso de lejos, como en la imagen ves, recién cuando se ponen sus lentes, ven nítido, pero normalmente ven borroso de lejos y ven nítido de cerca. A eso se le llama miopía. Se corrige con lentes negativos esféricos. Esto me va a servir para después explicarte cómo es la interpretación de una receta. Se corrige con lentes negativos esféricos. Eso quiero que lo anotes, quiero que lo tengas en cuenta porque después lo vamos a utilizar, ¿ok? Y te voy a explicar por qué también. Entonces, la miopía puede generar algunos síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas? Puede generar visión borrosa de lejos, y algunas personas también entrecierran los ojos, como en la imagen están viendo. Entrecierran los ojos, achinan los ojos para ver más nítido a una distancia. ¿Y eso qué puede generar? Puede generar un dolor de cabeza, puede generar fatiga ocular. Por eso muchas veces cuando te preguntan los pacientes, los clientes, te dicen, yo tengo dolor de cabeza, cuando veo de lejos veo borroso y cuando achinan los ojos veo un poco más nítido. Esos son síntomas de la miopía. Ahora, la miopía en estos últimos años ha ido en incremento, se ha ido incrementando. ¿Por qué? Porque hay demasiado trabajo de cerca. Cuando el ojo trabaja demasiado tiempo de cerca, puede aumentar la miopía. ¿Y esto qué significa? Que como ahora todos o la mayoría están en celulares, en computadora, en estudios y en el colegio le exigen demasiado el uso de los ojos, empieza a aparecer ¿qué cosa? Miopías y puede aumentar. Entonces ahí ya vamos a trabajar justamente el tema de terapias visuales que te orienté al comienzo, que un profesional en optometría también conoce de terapias visuales. Con eso vamos a trabajar. ¿Qué terapias vamos a recomendarle? ¿Qué terapias vamos a hacer? Pues simplemente ahora te voy a dar un tip, ¿ok? Que quiero que también lo anotes, porque esto es importante. Una terapia para que no aumente la medida le conocemos como la terapia 20-20. ¿Qué es la terapia 20-20? Por cada 20 minutos que trabaje, al menos el ojo debe descansar 20 segundos viendo una distancia de 20 pies. ¿Y cuánto es 20 pies en metros? 6 metros. ¿Eso qué significa? Que cuando una persona está trabajando demasiado tiempo de cerca, cada 20 minutos tiene que hacer descansar su vista al menos 20 segundos a una distancia de 6 metros. Eso es lo más recomendable. Eso es lo ideal para que no aumente la medida. Entonces, tengamos en cuenta que mientras más trabajo de cerca tenga una persona, puede empezar a incrementarse su miopía. Así que ya sabes los síntomas y no te sorprendas cuando empieces a tener clientes que en este año, por ejemplo, tiene -1 y cuando no usan terapias, siguen trabajando mucho, puede aumentar su medida a 1.25, 1.50 y así puede incrementarse. Que es lo que también vamos a ver más adelante, los rangos de medida y cómo pueden aumentar. ¿Ok? Muy bien, segundo defecto visual, la hipermetropía. Es totalmente opuesto a la miopía. Si en el caso de la miopía el ojo era un poquito más grande de lo normal, ¿qué sucederá aquí? Te pregunto. Pues sucederá que el ojo es un poquito más pequeño de lo normal. ¿Y por qué pasa eso? Pues muchas veces es genético, muchas veces es hereditario. Y esta persona ya no tiene dificultades para ver de lejos, pero sí tiene dificultades para ver de cerca. Como ahí dice, el ojo es un poquito más pequeño, puede generar un dolor de cabeza, vista cansada y además tienes que tener en cuenta que este defecto visual se corrige con lentes positivos esféricos. Eso también quiero que lo anotes. Se corrige con lentes positivos esféricos. Quiero que lo anotes. Entonces, si la hipermetropía es lo opuesto a la miopía, ¿qué sucederá con la imagen? Pues como te das cuenta en la imagen aquí, la visión pasa, ve algo, pasa por la córnea, cristalino, llega a la retina, pero la imagen no se forma en la retina, se forma un poco detrás. ¿Por qué? Porque el ojo es un poquito más pequeño. ¿Ok? Entonces es un factor
que muy pocas personas tienen, o sea, de la mayoría de personas, actualmente más es la miopía que la hipermetropía, ¿ok? Hay un porcentaje mayor de personas que tienen miopía más que los que tienen hipermetropía. Eso quiero que también lo anotes. Tercer defecto visual y el más conocido y el que más molestias ocasiona y el que más personas tienen y además que muchas veces te vas a encontrar con este defecto visual casi en un 80-90% de clientes, de pacientes. El famosísimo astigmatismo, te lo presento. ¿Qué es el astigmatismo? El astigmatismo es un problema de enfoque, como ahí dice, desenfoque de las imágenes. Fíjate en la imagen con astigmatismo y fíjate en la visión normal que dice. El astigmatismo va a distorsionar la imagen, va a hacer que la imagen se distorsione y es por eso que muchos astigmatas o los que tienen astigmatismo generan distorsión en las letras. Cuando son estudiantes, por ejemplo, cuando le sientan muy atrás, ven borroso, no copian bien la pizarra, no les gusta sentarse en la parte de atrás y confunden una letra con otra. ¿Y esto por qué se da? Esto se va a dar porque hay un problema de curvatura corneal, que es lo que te voy a mostrar en la siguiente imagen. ¿Te recuerdas de la córnea, que es un lente transparente que todos tenemos? Esa córnea está un poco deformada. Su curvatura es como la de un huevo. Normalmente debería ser como una pelota de fútbol, pero cuando está ovalada como un huevo, eso genera que la imagen se distorsione. Anota esto. Se corrige con lentes cilíndricos. Los lentes cilíndricos son especiales para el astigmatismo. Y esto quiero que lo anotes porque en la interpretación de una receta vamos a tocar ese tema. ¿Ok? Ahora, ¿qué síntomas va a generar un astigmatismo? Recuerda, mira, ¿qué pasa con la córnea? Aquí está la córnea. Esa parte del ojo que es medio ovalado como un huevo, ahí está la córnea. En el caso del astigmatismo se ha deformado. ¿Por qué? Porque es hereditario en casi un 80% de los casos. En algunos casos puede ser por golpes, en algunos casos también puede pasar cuando nacen antes de tiempo o han estado en incubadora y pues ahí el oxígeno ha dañado un poco el tema corneal. Entonces eso es clave. Como te das cuenta, al estar distorsionado la córnea, la imagen se distorsiona también en varios puntos. Esto significa que no se va a enfocar nítidamente. Se enfoca en dos puntos, por ejemplo, aquí antes y después de la retina. ¿Y esto qué va a generar? Distorsión. Y además, cuando ve distorsionado a un paciente, pues genera dolor de cabeza, mareos, desconcentración, que no enfoca nítidamente, sueño, muchas veces causa sueño también, náuseas, y en algunos casos bajas notas porque los niños o adolescentes o estudiantes no pueden concentrarse cuando están leyendo o cuando están trabajando, por ejemplo, con letras pequeñas o lecturas o libros, y eso va a generar bajas notas o también que no quieran leer, que no quieran estudiar. Y esto es clave entenderlo porque en base a eso tú vas a ayudar a los pacientes, vas a ayudar y asesorar a los clientes para que entiendan cómo se da ese proceso de visión distorsionado y qué es lo que tenemos que hacer. Ya te comenté atrás que dice, se corrige con lentes cilíndricos, ¿ok? Y eso es clave que lo anotes porque eso es lo que ahora vamos a explicarte, ¿ok? Muy bien, hasta ahí se acabó los tres defectos visuales. Como te dije, no hay más. Existe un cuarto defecto visual, pero es ocasionado por la edad. O sea, no se nace con esto, no es un tema hereditario, no es que aparece, digamos, a una corta edad, a los 10 añitos, 8 añitos, no. Esto va a aparecer a los 40 años. Se produce por un problema de edad. Habrás visto tal vez tíos, familiares, abuelos o familiares de mayor edad que usan un lente cuando van a leer. No sé si te has dado cuenta que cuando van a hacer la lectura se ponen sus lentes. Y eso se da porque está sucediendo la presbicie. ¿Y cuál es el problema de la presbicie? ¿Dónde se da el problema? El problema es en el cristalino. ¿Recuerdas el cristalino que era como un zoom de la cámara que acercaba y alejaba los objetos? Pues cuando cumples 40 años, porque nos va a pasar, a todos nos va a suceder, cuando cumples los 40 años,
va a pasar que los músculos internos que sujetan al cristalino ya no hacen ese zoom al 100%, ya empieza a fallar el zoom. Y el zoom va a generar que ya no puedas leer nítidamente de cerca y tienes que alejar el texto como ves en la imagen. Este señor está alejando la imagen para que vea más nítido. Y ahí se hace una corrección visual con un lente esférico positivo. Entonces esto ocurre por la edad. Este es un cuarto defecto, pero producido ¿por qué? Por la edad, recuerda, es por la edad. ¿Ok? Anota también, se corrige con lentes positivos esféricos, pero esto solamente es para la lectura, cuando no pueden leer, cuando no pueden enfocar en su computadora, cuando no pueden su documento de identidad, cuando no pueden firmar, es porque están empezando a tener presbicia. ¿Ok? Muy bien, ahora, lo que te había prometido. Vas a aprender a leer una receta optométrica, una receta de medida, una receta para que tú tengas la posibilidad de ayudar a más personas. Muy bien, te voy a explicar, ¿ok? Te voy a explicar al detalle. Primero, aquí está, dice ojo derecho, ojo izquierdo en abreviatura, OD y OI, ojo derecho, ojo izquierdo. En la parte de arriba dice ESF o la reducción de la palabra esfera. ¿Recuerdas que te dije que, por ejemplo, la miopía se corregía con lentes negativos esféricos? Justamente te sirve ahora porque si es esférico, ¿qué significa? ¿Dónde va a estar rellenado? Donde dice esférico, y si tú encontrarías negativo, esa persona pues tendría miopía. Ahora, fíjate, lo que le sigue después de la ESF o esférico, sigue sil o cilindro, la reducción de la palabra cilindro. ¿Y qué te dije que corregía el cilindro? ¿O qué tipos de lentes corregían los lentes cilíndricos? Pues van a corregir el astigmatismo. ¿Recuerdas que cuando vimos el astigmatismo como defecto visual, se corregía con lentes cilíndricos? Entonces, si tú encuentras en la parte de esfera, como en este caso el ojo derecho, positivo en esfera, ¿qué tendrá este paciente? Pues va a tener hipermetropía, porque los lentes esféricos positivos corregían la hipermetropía. Y si en el cilindro también está rellenado, pues está corrigiendo también astigmatismo. En el ojo derecho, entonces, ¿qué tiene este paciente? Tiene hipermetropía y astigmatismo. ¿Te das cuenta? En la esfera está rellenado positivo más 225 y astigmatismo de 1.50. Entonces este paciente tiene hipermetropía y astigmatismo. ¿Y qué tiene en el ojo izquierdo? En el ojo izquierdo también va a presentar una hipermetropía de más 1.50 y un astigmatismo de menos 0.75. ¿Ok? Entonces así se lee una receta optométrica. Ahora te voy a explicar qué es esto del eje. El eje simplemente es la posición donde se va a fabricar el lente. El lente tiene una posición. Cuando tienen astigmatismo, requieren una posición exacta de fabricación. Es por eso que cuando los lentes de los pacientes se desnivelan o lo pisan o se duermen encima de sus lentes, pueden generar distorsión porque ya el lente no está con ese eje, o sea que se ha variado, se ha movido, se ha desnivelado. Para eso es el eje. ¿Quién rellena estos datos? ¿Quién rellena estos datos? Pues el optómetra, el técnico en optometría, el tecnólogo médico o puede ser también el oftalmólogo. Él te va a entregar ya todo rellenado. Tú no tienes que rellenar, tú solamente vas a interpretar. Aquí donde dice AB, en la parte de arriba, AB, ¿eso qué significa? A de agudeza y B de visual. Agudeza visual. Esto significa hasta dónde está mejorando la visión de ese paciente. Aquí que dice 1, eso significa el 100%. Y el 0.9, eso significa aproximadamente un 90% de mejora.
Entonces eso también te ayuda para que tú sepas que con los lentes que le han puesto en el ojo derecho está mejorando aproximadamente un 90% y en el ojo izquierdo está mejorando un 100%. Esto también lo vamos a ver más adelante al detalle. Y aquí al final que dice ADD, eso es adición. ¿Qué es la adición? La adición es para la visión de cerca. ¿Recuerdas cuando hablamos sobre la presbicia y te dije que aparecía por la edad? ¿Dónde se rellena eso? Pues justamente ahí, donde dice ADD. Eso es la visión para cerca, para la lectura. Esto significa que esta persona ya pasó los 40 años y es por eso que le han puesto una adición de 2.75. Entonces, para resumir, esfera, esfera. ¿Cuáles son los defectos visuales que tienen esfera? Recuerda, son miopía e hipermetropía. Miopía e hipermetropía. ¿Y cuál es el cilindro? ¿Qué defecto visual corrige el cilindro? El astigmatismo. Entonces en esférico puede estar rellenado negativo o positivo y en el cilindro casi siempre va a estar rellenado en negativo. Eso también te voy a explicar por qué en una clase posterior. Al detalle te lo voy a explicar, pero ahora quiero que captes que el esférico son las hipermetropías y las miopías y en el cilindro van los astigmatismos. Y en la parte final donde dice ADD, adición, ahí van cuando tienen presbicia. No hay más que hacer, ya pronto estarás viendo una receta en vivo y en directo y ayudando a muchas más personas. Si tienes alguna pregunta, duda, contáctate conmigo por mi WhatsApp, por mi Facebook, por mi Instagram o por YouTube. Eso ha sido todo por la clase de hoy. Espero que lo hayas entendido, que te sirva y que con esto ayudes a muchas más personas. Sin más me despido. Ha sido un gusto. Si tienes dudas o preguntas, repite otra vez el video, revísalo y nos estamos viendo en una siguiente oportunidad. Chao, chao.